a tots i bon dia a tots i totes, benvinguts i benvingudes. Un plaer que hi hagi tants professionals de les universitats interessades en aquest webinar i que pensem que valdrà molt la pena. Us presento, bueno, voy a presentar a José César Perales, que es la persona que nos acompañará y nos hará un poco la presentación. Él es catedrático de Psicología para la Universidad de Granada y ha investigado en la Universidad de California de Los Ángeles y también en la Universidad de College de Londres. Básicamente ha dedicado su esfuerzo investigador a entender cómo utilizamos la información que el mundo nos ofrece para guiar y motivar nuestro comportamiento y cómo esos procesos se pueden volver en nuestra contra en la adicción al juego de azar y otros trastornos. Él realiza labores de divulgación y concienciación sobre los posibles riesgos del juego de azar en colaboración con entidades públicas y movimientos asociativos y siempre de forma independiente de la industria. Con esta experiencia, tanto a nivel profesional como a nivel personal, nos presenta hoy un webinar que hemos titulado El model de joc responsable com a obstacle para l'abordatge dels problemes amb els jocs d'atzar. ¿Vale? Este será un poco el punto de partida. La idea es que dediquemos esta primera hora y media a la presentación de José César, pero que podáis ir apuntando cualquier comentario, cualquier duda, cualquier cuestión que queráis que tratemos en la parte final, en el chat del aplicativo, y los últimos 20-25 minutos nos dedicamos un poquito pues, a compartir experiencias, ideas o propuestas con todos vosotros y vosotras. Y nada más, José César, un placer tenerte aquí. La verdad es que tengo muchísimas ganas de escucharte porque hace mucho que te sigo y me parecen muy interesantes todas tus aportaciones. Y nada, escuchamos y compartimos. Cuando quieras. Hola, muy buenas tardes. Bueno, yo lo primero que quiero es agradeceros la invitación y el interés que parece que ha despertado el webinar, que siempre es buena señal para la gente que nos dedicamos a hacer divulgación sobre esos temas. Pues el agradecimiento vaya por delante, especialmente a Enric y también a Sandra y a Gloria, con la que ya hemos tenido oportunidad de intercambiar unas palabras. Ya me gustaría poder dar la charla en catalán, bueno, pero ya sabéis que esto del aprendizaje de las lenguas del Estado para castellano parlantes es una asignatura pendiente todavía. Así que nada, bueno, voy a empezar con la charla. Voy a ver si puedo. Eh, Dame un segundito que comparta la pantalla. Mm, mm. Que estaba por ahí, por el final, donde ha pillado. Vale, como decía Enrique, el título de la charla es El modelo de juego responsable como obstáculo para el abordaje de los problemas con el juego de azar. Y básicamente de lo que voy a hablar va a ser eso, ¿no? Del modelo de juego responsable, que yo creo que es en buena medida un gran desconocido en el mundo del juego de azar, ¿no? Y que realmente al final se acabó convirtiendo casi más en una orientación económica o política hacia el abordaje del juego de azar, pero que se ha acabado convirtiendo, como el propio título de la charla indica, se acabó convirtiendo en un obstáculo para el desarrollo de políticas preventivas, para el desarrollo de intervenciones que sean efectivas a la hora de reducir los daños vinculados a un elemento o a un agente evidentemente adictogénico como son los dispositivos de juego de azar. ¿Ah? Entonces, simplemente para situarnos un poco históricamente, lo que significa juego responsable es todavía objeto de definición, pero podemos situar el origen del modelo dominante de juego responsable, que es el modelo Reno, en una publicación de Blasinski y colaboradores de principios de la década pasada. Y podemos resumir qué es ese modelo de juego responsable en una serie de principios generales. El primero es que el juego es una forma, el juego de azar es una forma de entretenimiento y que en ese sentido debemos considerarla como una actividad recreativa más, que la decisión última de apostar o no apostar o la forma de apostar recae en el individuo, que para decidir de forma inteligente los consumidores o los jugadores deben estar informados de las consecuencias de sus acciones, que los programas de juego responsable deben dirigirse fundamentalmente a las personas vulnerables, que son fundamentalmente las poblaciones de alto riesgo y los jugadores problemáticos, que las medidas de juego responsables siempre tienen que ponerse en la balanza junto con, digamos, los beneficios o los supuestos beneficios, de tal manera que las medidas de juego responsable no deberían socavar el disfrute de aquellas personas que encuentran en el juego una forma de recreación, que los beneficios sociales a la postre del juego legal superan los costes sociales,
que la investigación científica debe orientarse hacia la reducción de los posibles daños que pudieran derivarse del juego, que las principales partes interesadas en el juego, incluida la propia industria, debería trabajar en colaboración con el resto de agentes implicados y que los proveedores de juego no deberían explotar a sabiendas a los ciudadanos vulnerables, ¿vale? Porque esto sería un poco el resumen a grandes rasgos de cuáles son las características de ese modelo Reno de juego responsable que al final se ha acabado convirtiendo en el paradigma dominante, o al menos el paradigma que tanto el regulador como la industria ha querido vender como la mejor solución o la mejor estrategia para prevenir los problemas con el juego. Obviamente, todas estas afirmaciones, casi todas ellas, se pueden someter a bastante discusión, y yo me imagino que muchos de vosotros y de vosotras ya estáis empezando a ver por dónde están los problemas conceptuales de esta forma de abordar los problemas con el juego. También es cierto que se ha dicho mucho que, digamos, no hemos sabido entender realmente qué era eso del juego responsable. De tal manera que los propios autores de la publicación, esa primera publicación del año 2004 del modelo Reno, eh, recientemente han respondido a las críticas a ese modelo diciendo que, bueno, no hemos sabido entender del todo qué es eso del juego responsable, y han reformulado el juego responsable más bien como el resultado de hacer las cosas bien desde la perspectiva no solo del jugador, sino también del regulador y de la industria, ¿vale? Que lo que dicen es que el juego responsable no son las herramientas que se utilizan, no son las políticas, no son los instrumentos. El juego responsable sería el resultado de implementar esas políticas o esos instrumentos de forma adecuada, ¿vale? Lo cual es una forma de un poco de eludir los problemas evidentes y las críticas que ha recibido el modelo de juego responsable, pero que a la postre realmente no representan la forma en la que el modelo de juego responsable se ha implementado en la práctica. En la práctica, ¿qué ha ocurrido? Pues en la práctica ha ocurrido que el modelo de juego responsable se ha traducido sobre todo en una serie de herramientas, ¿vale? Y esas herramientas, las fundamentales, no son todas, pero las fundamentales son las campañas y avisos informativos. Sí, simplemente pues, deberíamos informar a los jugadores de las posibles consecuencias de su acto, los mensajes emergentes que aparecen durante las propias sesiones de juego, herramientas como los límites de depósito, los límites de apuesta o los límites de pérdida que se pueden incorporar a los propios dispositivos o a los propios entornos de juego, el uso de tiempo fuera o de descanso durante el juego que también se pueden incorporar a los propios dispositivos de juego, y las herramientas de autoexclusión que todos conocemos. Entonces, este listado no es un listado exhaustivo, pero es un listado bastante descriptivo de lo que sobre todo el regulador y la industria tienen en mente cuando están hablando de herramientas de juego responsable. ¿Cuáles son las características generales, por tanto, que tiene ese modelo de juego responsable en la práctica, en la realidad? Pues tiene fundamentalmente las siguientes características. Lo primero es el modelo hegemónico, sobre todo desde la perspectiva de la industria y de la perspectiva del regulador en la mayoría de las jurisdicciones, incluida el Estado español. Es decir, un modelo que ha sido aceptado de forma prácticamente unánime por las personas que están encargadas sobre todo de la oferta y de regular esa oferta. Ya veremos que no tanto por la parte que tiene que ver con el tratamiento y tiene que ver con la reducción de daño. Fijaos que se parte de la idea de que el consumidor o el jugador es un agente racional, es decir, que va a ser capaz de detectar en sí mismo los primeros signos de juego problemático y, por tanto, si se le da la suficiente información, va a ser capaz de autorregular su propia conducta de juego. Como decíamos, considera el juego de azar como un producto de entretenimiento más. En ese sentido, pues se intenta quitar la connotación negativa del juego de azar como agente o como producto potencialmente peligroso. Sitúa la causalidad de los problemas de juego en factores individuales. Abordan la prevención casi exclusivamente desde la información, es decir, si tú tienes suficiente información para hacer un uso responsable de los productos y dispositivos de juego, no vas a tener ningún problema. Y en aquel pequeño porcentaje de personas que sufren problemas con el juego, la orientación es sobre todo psiquiatrizante, es decir, son aquellas personas que tienen un trastorno mental y por tanto deberíamos preocuparnos de cuidar de ellos, de tratarlos para evitar el sufrimiento, pero siempre considerando que son
un porcentaje muy pequeño de la población y de hecho utilizan ese porcentaje pequeño de la población afectado por trastorno por juego, lo que antes llamábamos ludopatía, para de alguna forma justificar el propio abordaje desde esta perspectiva psiquiatrizante del trastorno por juego de azar. Al final, los bajos índices de prevalencia se acaban convirtiendo casi en una excusa para abordar el problema del juego desde esta perspectiva. Lo cual implica que se ignora el daño subclínico, es decir, se ignora el daño que pueda producir el juego de azar en personas que no son diagnosticables como con trastorno por juego de azar, pero que sin embargo sufren consecuencias negativas como consecuencia de su conducta de juego. ¿Vale? Es decir, estos son unos cuantos ejemplos, lo que tenéis ahora mismo en pantalla, de lo que son las herramientas de juego responsable en la práctica. Pues va desde meras campañas que no sirven para nada, ¿no? Como esta famosa que se hizo en Reino Unido, ¿no? When the fun stops, stop. Y encima ponen el fun, el diversión, lo ponen bien grande, ¿no? Para dejar de manifiesto que el juego es algo divertido, pues simplemente pues, advertencias de que si percibes que tienes problemas con el juego, a lo mejor deberías empezar a pensártelo un poco. El establecimiento, por ejemplo, de líneas telefónicas de ayuda para recibir consejo, que muchas veces luego el consejo es un consejo también de aquella manera, ¿no? Es decir, un consejo que nunca va en contra de los intereses de la propia industria. Las campañas informativas que, digamos, están incluso muchas veces cofinanciadas o codiseñadas con entidades públicas, como la que tenéis ahí arriba de Codere. Y luego herramientas a lo mejor un poquito más sofisticadas, como por ejemplo el Play Scan, que lo tenéis en la esquina inferior izquierda, que son herramientas que permiten hacer una autoevaluación de tu propia conducta de juego, es decir, el propio dispositivo de juego azar o la misma plataforma te da la posibilidad de autoevaluarte para que, bueno, hacer un pequeño test que te permita saber si tienes o no tienes problemas con el juego de azar. En algunas jurisdicciones este tipo de herramientas son incluso obligatorias, es decir, el operador está obligado a ofertarlas como parte del diseño del propio dispositivo. Y a la derecha pues tenéis la típica herramienta para establecer timeouts, ¿no? Para establecer tiempos de descanso, tiempos en los cuales uno se autoexcluye temporalmente de la posibilidad de jugar, pues que tú puedes establecer como más o menos estricto en función de esa información que tú tienes sobre tu propio comportamiento y esa percepción de riesgo que puedas tener, ¿no? Por tanto, son herramientas de distinta naturaleza, como podéis ver, todas las que he presentado aquí entrarían dentro de ese listado que hemos visto en la diapositiva anterior. Hay otras similares, con similar filosofía y que comparten a grandes rasgos los principios conceptuales que hemos visto en la diapositiva anterior. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es el problema con este tipo de abordaje? O sea, con las herramientas, pero también con la filosofía que sustenta estas herramientas, ¿vale? La primera es que la evidencia de eficacia a la hora de reducir daños con el juego es muy limitada. O sea, se ha hecho mucho hincapié, los mismos autores originales de la publicación del modelo Reno decían muy claramente que todas las medidas que se tomaran para reducir los daños deberían estar basados en el uso de la evidencia científica. Eso realmente no se ha hecho. Hay muy poca evidencia sólida sobre la eficacia de estas medidas o de estas herramientas. Y cuando esas herramientas se han puesto a disposición de los consumidores, lo que se ha visto es que la adopción de esas herramientas también es muy escasa, ¿vale? O sea, por tanto, estos son datos reales. No hay información fiable sobre la evidencia de la eficacia de los dispositivos o de las herramientas de juego responsable, pero es que además, cuando están disponibles, apenas se adoptan, apenas se usan. Y esto ya digo que son datos que se pueden corroborar fácilmente simplemente haciendo una lectura somera de la literatura disponible. Yo no me voy a centrar tanto en esas dos características o en esos dos problemas, sino en los tres siguientes, que son problemas más de base, son problemas más conceptuales, con la propia idea de juego responsable comete estos tres errores conceptuales básicos y que van contra la evidencia disponible. Primero, no reconoce que el daño por el juego de azar se produce en un continuo. Es decir, prácticamente solo reconoce el daño relacionado con el juego de azar que se produce en personas que tienen trastorno, que son diagnosticables con trastorno por juego de azar. ¿Eh? Segundo,
Al definir el juego de azar como una mera actividad recreativa, no tiene en cuenta las propiedades intrínsecamente adictivas del juego de azar, ¿vale? El juego de azar no es un producto de entretenimiento cualquiera. El juego de azar es un producto que tiene unas características estructurales que se han ido depurando a lo largo del tiempo, incluso industrialmente, y que lo han ido haciendo progresivamente más adictogénico. Y por último, ignora que la explotación industrial del juego de azar ha acentuado determinados problemas de vulnerabilidad social y que incluso la rentabilidad del propio producto en parte reposa sobre esa explotación de la vulnerabilidad social. Entonces, estos son los tres elementos en los que me voy a centrar un poco más, porque quizás son tres elementos más de base y que normalmente no se tienen en cuenta o quizá no se tienen todo lo en cuenta que deberíamos. Partiendo de que ya decimos que el paradigma de juego responsable casi se ha asumido como la única alternativa posible, tanto desde la industria como desde el regulador, y no se ha planteado que lo que tenemos es que cambiar la filosofía a la hora de diseñar los productos y a la hora de regular el propio diseño de esos productos y los entornos en los que se comercializan. ¿De acuerdo? Entonces, empezamos por el primero de esos problemas, que es la continuidad del daño. Es decir, si partimos digamos, si hacemos un poco una visión del tiempo a través del cual una persona acaba desarrollando problemas con el juego de azar, es decir, acaba desarrollando una conducta de juego de azar compulsiva, empezaríamos desde las primeras exposiciones, desde una exposición temprana, que muchas veces esa exposición temprana ni siquiera es una exposición directa. Es decir, la primera exposición al juego de azar en la biografía de las personas es una exposición vicaria. O sea, a través sobre todo de mecanismos de normalización, de mecanismos de publicidad, de exposición a modelos, es decir, nuestros padres, nuestras madres, la gente que tenemos como modelo social nos presenta el juego de una determinada manera, eso genera actitudes positivas y nos conducen a esas primeras experiencias reales con el juego de azar. Poco a poco, esas primeras experiencias se acaban convirtiendo en una conducta regular, una conducta consolidada y por último, en algunos casos, más de los que quisiéramos, por supuesto, esa conducta consolidada se acaba convirtiendo en una conducta compulsiva, ¿eh? Normalmente hemos pensado pues, que los distintos tipos de prevención o intervención pues, tienen que ver con la fase en la cual uno se encuentra, ¿no? Digamos, en la fase de exposición temprana normalmente se diseñan herramientas de prevención universal en las primeras experiencias o en la transición entre estas etapas de prevención selectiva con la conducta consolidada, el tipo de prevención ya un tipo de prevención indicada y para la conducta compulsiva entendemos que hay que administrar algún tipo de tratamiento o de rehabilitación psicosocial. ¿Qué es lo que normalmente se olvida? Pues que el daño relacionado con el juego de azar no está presente únicamente en la última fase. Es decir, que el juego está presente desde fases mucho más tempranas de consolidación de esa conducta y que no solamente afecta al jugador, sino que afecta también a terceras personas que en última instancia también se acaban convirtiendo en receptores de ese daño atribuible al juego de azar. Bien, ¿por qué esto es importante? ¿Por qué es importante reconocer que esto es un proceso y que en ese proceso el daño empieza a ocurrir antes de lo que solemos pensar? Pues bien, primero, porque si nos vamos a los datos de prevalencia, pues encontramos que efectivamente las prevalencias de problemas con el juego de azar, en función, por ejemplo, como tenéis en esta gráfica, de la modalidad de juego, pues son relativamente pequeñas, ¿vale? En cada una de esas barras tenéis un tipo de juego distinto: lotería, rascas, apuestas deportivas, apuestas a carrera de caballos, póker, etcétera, etcétera. En azul tenemos el porcentaje de población que tendría una puntuación en el Problem Gambling Severity Index, que es la escala para medir problemas con el juego de azar más internacionalmente extendida que tenemos, entre 3 y 7. Entre 3 y 7 en esa escala se entiende que una persona es un jugador o una jugadora de riesgo moderado. Por encima de 7, es decir, cuando se tiene una puntuación de 8 o superior, se la considera una persona con una gravedad de su conducta de juego clínicamente significativa y que por tanto sería diagnosticable con un trastorno por juego de azar de severidad 1, severidad 2, severidad 3. Bueno, ahora la severidad del trastorno por juego de azar está graduada en tres niveles, pero a partir de 8 se supone que estaríamos ante una persona con una gravedad de problemas relacionados con el juego clínicamente significativa, ¿vale? Como podéis ver, por ejemplo, pues para apuestas deportivas, de ese 19% de la población que está afectada
en un grado u otro por problemas relacionados con el juego de azar, es decir, que tiene un riesgo moderado o alto de problemas con el juego de azar, solo una tercera parte aproximadamente o una cuarta parte sería diagnosticable, pero haría como dos terceras partes o tres cuartas partes que estarían en ese rango de severidad que consideramos conducta de riesgo, pero que no sería lo suficientemente grave como para considerar que esta persona debería recibir el diagnóstico de trastorno por juego de azar. Claro, fijaos que estas son las prevalencias. Fijaos, ya son prevalencias que para algunos juegos son bastante altas. Es decir, fijaos que las prevalencias de problemas con el juego de azar en modalidades de juego como el juego online, los juegos de casino, el póker o las apuestas deportivas, se acercan bastante al 15-20%. ¿De acuerdo? Estos son datos, por cierto, no lo he dicho, del Observatorio Nacional del Juego de Azar francés, por tanto son datos oficiales, son un poco antiguos, pero tenemos datos de otras jurisdicciones que en lo fundamental son prácticamente idénticos. Claro, lo que resulta interesante es qué pasa cuando trasladamos esa conducta a rentabilidad. ¿Vale? En la gráfica de la derecha, lo que tenéis es la rentabilidad explicada por esos porcentajes de población. Hemos visto, vamos a ver, por ejemplo, qué es lo que pasa con las apuestas deportivas. ¿Vale? Hemos visto que en apuestas deportivas en torno a un 7-8% de los jugadores de apuestas deportivas se les debería considerar pacientes, bueno, personas diagnosticables, en torno a un, no sé, 12-15% se les consideraría jugadores de riesgo moderado. Y fijaos qué porcentaje de rentabilidad del juego proviene de esos porcentajes de prevalencia, ¿no? Es decir, casi un 60% de la rentabilidad de las apuestas deportivas proviene de ese menos de un 20% de la población. ¿Vale? Lo cual quiere decir que hay una desproporción muy grande, o dicho de otra forma, que porcentajes muy pequeños o relativamente pequeños de consumidores explican un porcentaje muy alto de la rentabilidad del juego. Lo cual quiere decir que se está extrayendo la rentabilidad del juego de forma desproporcionadamente alta de gente que tiene problemas con el juego. Cuando antes hablábamos de explotación de la vulnerabilidad, de lo que estamos refiriendo es exactamente a esto. ¿De acuerdo? Y eso es un dato incómodo y normalmente no reconocido. Es que la rentabilidad de los productos de juego depende en gran medida no solo de las personas que son diagnosticables como con trastorno por juego de azar, sino incluso de personas que sin ser diagnosticables tienen problemas significativos con el juego de azar que son detectables, pero que no llegan a ese umbral de gravedad que necesitamos para establecer un diagnóstico. ¿De acuerdo? Bien, en la misma línea, ¿vale? Se han hecho estimaciones poblacionales de cuál es el impacto o el daño global que genera el juego de azar sobre la sociedad. ¿Vale? Lo que tenéis aquí, este primer estudio, es un estudio hecho en Australia y lo que se observa son una medida que se llama los años de vida perdidos por discapacidad, que son un indicador poblacional de cuál es el impacto del daño atribuible a una determinada condición de salud sobre el total de la población de esa jurisdicción. En este caso estamos hablando de la población australiana. Como veis, a la parte de derecha, en el eje vertical de la gráfica, aparecen distintos tipos de trastornos o de enfermedades. El eje horizontal representa el número de años de vida perdidos por discapacidad. Entonces vemos, por ejemplo, que el abuso de alcohol o el trastorno depresivo mayor son causas muy, muy importantes de daño global, impacto global negativo sobre la sociedad, pero como podemos ver, el juego también es responsable de un impacto considerablemente negativo. Y si consideramos el impacto que generan los jugadores problemáticos, que están aquí en un tono de gris un poquito más oscuro, son un total de, bueno, no desdeñable, pero pequeño en comparación, por ejemplo, con el trastorno depresivo mayor. Si nos vamos a los jugadores si juntamos a los jugadores que tienen juego problemático clínicamente significativo y juego de riesgo que no llega a ser clínicamente significativo, estamos en esta barra de aquí. Lo cual quiere decir que en realidad de todo el daño global que produce el juego sobre la sociedad, solo una pequeña parte se explica por jugadores cuya gravedad es clínicamente significativa y todo el resto se explica por jugadores que no llegan a tener ese nivel de severidad. Pero ese impacto es real. Es decir, si lo promediamos per cápita, es decir, si lo promediamos por jugador, el impacto que el juego problemático tiene sobre la propia vida del jugador
es mucho mayor si tienes un juego lo suficientemente severo como para ser diagnosticable. O sea, a nivel individual, el daño es sobre todo severo para ti, pero si lo consideramos de forma colectiva, como hay mucha más gente afectada por daños clínicamente no significativos, el montante global del daño que produce ese tipo de juego sobre la sociedad es mucho mayor, ¿vale? Y esos datos se replican en distintas jurisdicciones, ¿no? Es decir, estoy poniendo también este segundo estudio de Brown y colaboradores de Nueva Zelanda. No voy a entrar en el análisis de los datos cuantitativos. Lo único que ilustra, aparte de replicar lo que se veía con población australiana, lo único que ilustra también, que en la tabla de abajo de las dos que os he presentado, es que ese impacto no afecta solamente directamente al jugador o a la jugadora, sino también a las personas con las que se relaciona. Se estima que por cada jugador o jugadora afectada por algún tipo de daño vinculado al juego de azar, hay entre 5 y 7 personas afectadas indirectamente por esos daños. Estamos hablando de familiares, de hijos, de compañeros de trabajo, de amistades, etcétera, etcétera, que acaban sufriendo el daño legado de los problemas relacionados con el juego que sufren esas personas. ¿Vale? Por tanto, fijaos hasta qué punto es importante introducir en la ecuación no solamente a las personas que son diagnosticables con trastorno por juego de azar, sino también a aquellas personas que sin tener ese nivel de severidad, pues experimentan daños detectables vinculados a su conducta de juego. ¿De acuerdo? Por tanto, como resumen de este primer punto, daño y patología no son la misma cosa, ¿vale? Puede haber daño en niveles de severidad que no alcanzan los umbrales que solemos considerar como necesarios para poder diagnosticar una patología, y por tanto, los daños ocurren en niveles subclínicos y esos daños son relevantes y afectan a un mayor porcentaje de la población. El daño se extiende más allá de la persona que juega y afecta a su entorno social y productivo. Y por tanto, debemos reorientar las políticas de salud pública no solamente hacia las personas afectadas de trastorno por juego de azar, sino que tenemos que hacer una intervención poblacional dirigida a la reducción global del daño. Es decir, no solamente a aquellas personas, no solo nos tenemos que preocupar por los jugadores y jugadoras patológicos o patológicas, sino que nos tenemos que preocupar también del montante de daño total, lo cual supone, como podéis ver en estos dos artículos que he puesto simplemente pues, como ejemplo, ¿no?, de personas o de autores que están defendiendo ese cambio de perspectiva, en el cual tenemos que hacer un abordaje del daño vinculado al juego desde una perspectiva de salud pública y no de una perspectiva exclusiva de la patología o una perspectiva exclusiva desde los factores individuales y de los factores, digamos, psiquiátricos o psicopatológicos. ¿De acuerdo? Bien, segunda característica que veíamos, ¿no? Segunda característica del enfoque de juego responsable que no, a la que no se le da, es decir, que no se le da la suficiente importancia o que supone un problema conceptual importante de ese enfoque. Y es que no se reconoce suficientemente que los dispositivos y los productos de juego de azar son intrínsecamente adictivos. Es decir, sí que todo el mundo reconoce que el alcohol es adictivo porque tiene unas determinadas propiedades neuroquímicas, que la cocaína, que la heroína, que la nicotina son agentes adictogénicos o adictivos y que por tanto tienen que tener un tratamiento especial, pero en el modelo de juego responsable se hace mucho énfasis en la idea de que el juego de azar es un producto fundamentalmente de entretenimiento, ¿vale? Lo cual supone negar, o al menos no darle la importancia suficiente al hecho de que los productos de juego de azar no son hoy como hace 200 años o en tiempos de los romanos, es decir, que los productos de juego de azar se han sometido a un proceso de perfeccionamiento industrial, que ese perfeccionamiento industrial ha estado fundamentalmente guiado por una lógica del beneficio económico, es decir, lo único que yo entiendo que la industria pretende con el progresivo rediseño de los dispositivos de juego es hacer que esos juegos sean más rentables. Pero claro, ¿dónde está aquí el problema? Que ya hemos visto que una parte importante de la rentabilidad reposa sobre un porcentaje pequeño de la población que sufre daños significativos vinculados al juego de azar. Lo cual quiere decir que si no se establecen medidas proactivas para evitar esos daños, la propia lógica de la rentabilidad va a hacer que esos productos se hagan progresivamente más adictivos. Y es lo que ha ocurrido. Y a lo largo de la historia reciente, es decir, vamos a poner el origen, digamos, del juego moderno, vamos a ponerlo
la invención de la primera tragaperras, ¿no? A principios del siglo XX. Si nosotros comparamos una máquina tragaperras de esa primera generación con una moderna máquina tragaperras electrónica y vemos que hay una serie de características que han cambiado. Sería muy inocente pensar que esas características han cambiado de forma espontánea, han cambiado pues porque probablemente se ha ido ensayando con esas características y se han ido conservando las características de esos productos que han hecho el producto más rentable. Pero repito, esa rentabilidad está estrechamente vinculada a la vulnerabilidad, ¿vale? Por tanto, hablamos por un lado de las características de diseño de las máquinas, estas características que tenéis aquí, como los programas de reforzamiento, las pérdidas disfrazadas de ganancias, los near misses, la posibilidad de hacer multibetting, etcétera, etcétera. Ahora vamos a ir viéndolas una por una. Son características estructurales del dispositivo. Ese es el nombre que normalmente le damos, características estructurales. Y son características estructurales que se han ido perfeccionando con el tiempo y que tienen como objeto, pues, atraer ciertas formas de comportarse o ciertas formas de pensar, y lo que han hecho ha sido aprovechar, digamos, las características de diseño de de nuestra propia biología, de nuestro propio cerebro, para hacer un aprovechamiento industrial de esas vulnerabilidades, ¿vale? Os dirijo, si queréis tener un poquito más de información sobre esta idea, a este artículo, que en realidad es un artículo de opinión de Yucel y colaboradores, que se publicó en el año 2018 en The Lancet. Quizá si yo tuviera que recomendar una lectura para la gente que quiere saber más sobre esta faceta del juego, ¿no? Sobre esta faceta que tiene que ver con la propiedad adictogénica o las propiedades adictivas del juego de azar, yo les recomendaría este libro, ¿vale? Addiction by Design de Natasha Dow-Schüll, que es una antropóloga, curiosamente, que se mudó a vivir a Las Vegas y se dedicó a analizar las tripas del negocio del juego desde dentro en la propia meca del juego, ¿no? Que es la ciudad de Las Vegas, ¿no? En este libro se hace una descripción muy, muy detallada de todas las características, fundamentalmente de las tragaperras, pero no solo, que se han ido incorporando con el tiempo, ¿vale? Como digo, esas características estructurales, por tanto, serían características de diseño de los sistemas que tienen, lógicamente, como objetivo incrementar el número de jugadores, ellos dirán el número de clientes, y maximizar su rentabilidad. ¿Vale? Es decir, incrementando, lógicamente, el gasto por jugador, que es lo que últimamente interesa para una persona que lo que está haciendo es comercializar ese dispositivo de juego. ¿Cómo se incrementa esa rentabilidad? Pues, entre otras cosas, se incrementa aumentando la capacidad adictiva del juego o incentivando el juego compulsivo en jugadores que ya son vulnerables, es decir, jugadores que ya tienen cierto nivel de conducta problemática. Entonces, tanto incrementando la capacidad adictogénica como explotando la vulnerabilidad de las personas que ya tienen problemas con el juego, indirectamente se va a conseguir un incremento de la rentabilidad. Yo aquí quiero hacer hincapié en una cosa, es decir, en ningún momento estoy pensando que haya una mano negra detrás de la industria del juego queriendo provocar un daño a la sociedad. Es decir, no es esa mi perspectiva. Mi perspectiva es que esto es un producto lógico de no considerar el juego como un producto especial. ¿Vale? Es decir, desde el momento en que consideremos el juego como un producto recreativo y podamos diseñar cualquier aspecto de ese producto para incrementar la rentabilidad, pues indirectamente vamos a provocar un daño derivado de ese diseño. Lo cual no quiere decir que haya una intencionalidad de generar daño. Aquí hay muchas veces, pues, digamos, poniendo responsabilidades o moralizando este tipo de cuestiones, yo creo que realmente no se avanza, o se avanza muy poco o no se avanza nada. Bien, entonces, de esas características, vamos a ir una por una, por lo menos las más importantes, ¿no? ¿Cuáles son esas características de los dispositivos de juego que lo hacen intrínsecamente adictiva? La más importante, y yo creo que todo el mundo ha oído hablar de lo que decía Skinner sobre las tragaperras, la más importante es el tipo de programa de reforzamiento que implementan los dispositivos de juego, ¿vale? El programa de reforzamiento de los dispositivos de juego es, en casi todos ellos, un programa que se llama de razón aleatoria. El programa de razón aleatoria es un programa en el que lógicamente solo es un programa de reforzamiento intermitente, solo se refuerzan algunas de las conductas operantes que el individuo manifiesta, pero además hay una característica más y es que la probabilidad de reforzamiento es estadísticamente independiente en cada ensayo. Es decir, que no hay vinculación. En una máquina tragaperra no hay rachas. La probabilidad de ganar o perder una cierta cantidad de dinero
Pues la probabilidad de perder es siempre la misma, es lo que has apostado. La probabilidad de ganar va a depender de un dispositivo aleatorio que en cada ensayo da un resultado que es independiente del anterior. Por tanto, no es racha. La idea esa de que la máquina está caliente, una de las creencias más generalizadas entre jugadores de tragaperras es que la máquina está caliente o está fría. Que cuando lleva mucho tiempo sin dar el premio es más probable que dé el premio. Eso no es verdad. Si la probabilidad de premio en cada ensayo no varía. Esa característica es una característica muy importante de prácticamente todos los productos de juego y de alguna forma aprovecha la tendencia que tenemos las personas a ver patrones donde no hay nada. Es decir, en una tragaperras no hay patrones y en la mayoría de los dispositivos de juego no hay ningún tipo de patrón, pero eso no es óbice para que nosotros como seres humanos tendamos a percibir señal donde solo hay ruido. Ahora volveremos sobre ese tema. Por tanto, el programa de reforzamiento, que como digo, en la mayoría de los casos es un programa de reforzamiento de razón aleatoria, en general se define como el conjunto de reglas que determinan la probabilidad y magnitud del resultado de cada apuesta. Por tanto, el programa de reforzamiento determina el porcentaje de retorno, el margen de la banca, la probabilidad de ganancia y la volatilidad del reforzamiento. ¿De acuerdo? Como digo, podemos decir que los juegos de puro azar están basados en un programa de razón aleatoria y los juegos con un componente de habilidad, que también lo hay, fundamentalmente algunos juegos de cartas y las apuestas deportivas, tienen características que lo han ido haciendo progresivamente cada vez más similares a un programa de razón aleatoria. Ahora veremos que el cambio fundamental que se ha ocurrido, por ejemplo, en el juego las apuestas deportivas, tiene que ver con hacer las apuestas deportivas cada vez más parecidas a una tragaperra, que es un poco lo que hemos visto también en la transición entre las loterías tradicionales y los rascas. De hecho, a los rascas se le llama las tragaperras de papel, porque en el fondo adoptan muchas de las características estructurales de las tragaperras y modifican el funcionamiento de una lotería tradicional para hacerla, en el fondo, más adictiva, ¿no? Desde luego más dañina, eso está también ya bastante claro. Es simplemente para que hagáis una idea de cómo funciona una tragaperra, ¿no? Es decir, cómo es el programa de reforzamiento de una tragaperra. Esto está muy simplificado, pero esto está sacado de un material didáctico, de una página web, ya no existe, se llamaba Game Planet. Entonces, esto muestra cómo es la relación que existe entre los resultados visibles de la rueda de una tragaperra y el generador de números aleatorios digamos que está en las tripas de la propia tragaperra. Es decir, hay una. Es que no me vuelve para atrás. Ah, perdón. Dentro de la tragaperra hay un generador de números aleatorios viene representado por esta columna que tenéis aquí a la izquierda y ese es el corazón aleatorio del dispositivo, ¿vale? Como en este caso, que es un caso simplificado, ese generador de números aleatorios podría dar un número entre 1 y 32. Lo importante aquí es que hay un mapeo entre ese generador de números aleatorios y la rueda que realmente ve el jugador. Es decir, lo que tenéis a la derecha es la rueda y los distintos posibles resultados que podría dar una rueda de una tragaperra, en este caso de nuevo muy simplificada. Lo que podéis ver es que cada número del generador aleatorio no se dirige lógicamente a un resultado visible, sino que hay muchos números que van a un determinado resultado y hay determinados resultados que están vinculados a muy pocos números. Es decir, si por ejemplo vamos a suponer aquí que el premio gordo sería 3-7, pues fijaos que al 7 solamente llega el número aleatorio 1, el número aleatorio 8 y el número aleatorio, no sé si alguno más, ¿vale? Es decir, el número aleatorio, creo que ninguno más. Lo cual quiere decir que realmente la posibilidad de que salga un 7 es muy pequeña, a pesar de que cuando tú ves la rueda girar, en esa rueda que tú giras, tú ves pasar el 7 muchas veces, pero la probabilidad de que salga el 7 no tiene que ver con cuántas veces el 7 está en la rueda. Con lo cual, de alguna forma, a ti se te está dando una impresión de probabilidad que no se corresponde con la probabilidad que viene determinada por el mapeo que existe entre el generador de números aleatorios y la rueda visible. ¿De acuerdo? Es decir, si esto lo extendemos a 3 ruedas en una máquina de tragaperras tradicional, pues esto lo que quiere decir que al final la combinación de 3 7 en realidad es mucho menos probable de lo que físicamente parece si simplemente te fijas en el comportamiento de la propia rueda. Porque tú ves el 7 mucho pasar, hay muchos 7 en la rueda, pero oye, qué casualidad que la rueda nunca se para en el 7, ¿no? O nunca se para en el 7 en las 3 ruedas que son las que te darían el premio. Luego otro detalle, fijaos que hay muchos números aleatorios que conducen hacia
justo una posición por encima o por debajo del 7. O sea, lo cual quiere decir que va a haber muchas ocasiones en las cuales no nos salga un 7, pero se quede justo ahí. Parece que el 7 acaba de pasar o que estaba a punto de llegar, ¿no? Eso es lo que ahora veremos. Eso es un near miss. Eso da la sensación de que te has quedado a punto de ganar. Y eso genera una cierta sensación de proximidad al premio que es totalmente artificial, porque la combinación está predeterminada de antemano, es decir, es intencionado que ese resultado que parece que está casi a punto de darte el premio aparezca con más probabilidad de lo que ocurriría por mero azar, ¿vale? Y eso tiene un efecto sobre la conducta de juego que es perfectamente discernible. Bien, no me voy a meter en detalles biológicos, ¿vale? Porque no es el contexto, pero sí que me gustaría hacer ver que la idea esa de que la adicción al juego tiene que ver con los mecanismos de dopamina, con las vías mesolímbica y mesocortical, las vías famosas vías de la recompensa, tiene que ver con esa incertidumbre del resultado. Es decir, lo que se supone que estimula la generación de dopamina en estas vías dopaminérgicas de la recompensa es sobre todo el premio inesperado. Claro, una característica de los programas de reforzamiento de los dispositivos de juego de azar es que el resultado es permanentemente inesperado, la recompensa es permanentemente inesperada. Y eso es lo que se supone que hay detrás de esa sobreestimulación de las vías dopaminérgicas de la recompensa, mesocortical y mesolímbica, que son las responsables de la transición de una conducta instrumental a una conducta compulsiva. Ahí digo, no voy a entrar en los detalles, pero simplemente quería mencionar que, digamos, la parte de la psicobiología del juego que explica cómo se desarrolla una conducta de juego compulsivo tiene que ver con la sobreestimulación de los circuitos dopaminérgicos por el tipo de resultados que aparecen en los dispositivos de juego de azar que a su vez están controlados por determinados programas de reforzamiento que se saben que son particularmente eficaces para generar esos patrones de conducta compulsiva. De nuevo, estamos hablando de adicción por diseño. Estamos hablando de características del juego de azar que aprovecha, en este caso, características de nuestro sistema biológico, de nuestro cerebro, para hacer aprovechamiento de esa posibilidad de que la persona manifieste un comportamiento progresivamente más compulsivo. Por tanto, los programas de reforzamiento de razón aleatoria tienen fundamentalmente esos dos efectos de los que hemos hablado. Estimula el aprendizaje de hábitos y conductas perseverativas o compulsivas y estimula también la percepción de patrones donde realmente solo hay series ilusorias y por tanto facilitan la generación de ilusiones o de sesgos cognitivos relacionados con el comportamiento de los dispositivos de juego. Vale, ¿qué otras cosas se han ido introduciendo en los dispositivos de juego? Pues, por ejemplo, introducir capacidad de control ilusoria. Esto se hace a través de ciertos controles que generan una ilusión de involucración activa del jugador. Es decir, si nos vamos a una máquina tragaperras de las de toda la vida, de las que tienen los botones típicos de para y pasa, pues en el fondo esos botones no hacen nada. O sea, esos botones no incrementan, no modifican la probabilidad de ganar. Lo único que generan es una ilusión de control. O sea, generan la ilusión de que la persona puede influir sobre los resultados. Realmente influyen sobre los resultados desde un punto de vista puramente estético, de un punto de vista puramente artificial, pero no incrementan la probabilidad de ganar. ¿Vale? Por tanto, ayudan a generar una ilusión de control que, como digo, es totalmente ficticia y es totalmente ilusoria. Por ejemplo, cuando se le da a ciertos dispositivos como muy parecidos a las máquinas tragaperras, como son las máquinas de videopóker, cuando tú vistes una tragaperra con la apariencia del juego de póker, estás aprovechando que en el juego de póker la involucración del jugador es mucho mayor, por tanto, de alguna manera se está generando la creencia de que tu conocimiento sobre el póker te puede ayudar a ganar, y eso tampoco es cierto, ¿vale? En el fondo, las máquinas de videopóker son tragaperras, pero adquieren la forma del juego de póker para generar la ilusión de que tus habilidades con el póker te pueden ayudar a ganar en algo en lo que es matemáticamente imposible ganar a largo plazo, ¿vale? Por tanto, en prácticamente todos los juegos de azar comerciales, de una forma u otra, la involucración activa del jugador se utiliza para alimentar esa ilusión de control o ilusión de maestría que es muy característica de los sesgos cognitivos propios de los jugadores y fundamentalmente de los jugadores problemáticos. Muy bien. Os dejo simplemente que veáis, no sé si se ve el vídeo.
Sí, sí que se ve, Vale, sí. vale. No se oye, por suerte. No se oye, Vale. no. Y tampoco creo que se haya visto del todo bien. Sí que se habrá quedado el de abajo, sí que se habrá quedado ahí un poco operando de fondo, ¿no? Para que veáis un poco pues, lo diferente que es el juego online en algunos aspectos del juego de toda la vida, ¿vale? Es decir, lo que habéis visto arriba es lo que se llama Poker Flash, ¿vale? Es un tipo de juego ultra rápido que se puede jugar online. Claro, una mano de póker en el... No sé, lo voy a poner otra vez para que se vea. A ver si consigo que se vea. Yo creo que se queda parado, ¿eh? Bueno, no sé si ha quedado suficientemente clara la ilustración, pero lo único que varía, lo fundamental que varía de este tipo de póker flash al póker tradicional es que en una mano de póker normal, pues digamos, el dispositivo físico y lo que es la propia dinámica del juego impone unas limitaciones sobre la velocidad del juego. Aquí la velocidad del juego es mucho mayor, lo cual, por una parte, dificulta aplicar cualquier tipo de habilidad o conocimiento real que tú puedas tener sobre el juego, pero es que además te deja mucho menos capacidad para pensar, te deja mucha menos capacidad para adoptar una estrategia eh, concienzuda o menos impulsiva durante el juego. En última instancia, lo que está haciendo es acentuar la impulsividad en la forma de jugar. Bien, lo que tenéis abajo es una máquina tragaperras moderna, una máquina tragaperras multilínea, donde ya no solamente se apuesta a una sola línea, sino que se puede apostar a casi tantas líneas como quieras. Y de hecho se puede incluso cambiar la denominación de forma flexible. Tú puedes apostar a una sola línea una cantidad de dinero mayor o puedes apostar a varias líneas y poner distintas cantidades de dinero en cada una de esas líneas. ¿Por qué se hace esto? Bueno, básicamente porque eso acelera el juego, ¿vale? Y reduce el intervalo de reforzamiento, que es lo que nos interesa aquí. El intervalo de reforzamiento se refiere al tiempo que pasa entre que se deposita la apuesta y se conoce el resultado. Sabemos que eso está relacionado con la capacidad adictiva del dispositivo, ¿vale? Y también incrementa la posibilidad del daño en tanto que si incrementas la frecuencia, si disminuye el intervalo de recompensa, se incrementa la frecuencia de la apuesta, se incrementa el número de veces que se puede apostar por unidad de tiempo y por tanto al final acaba incrementando también el dinero apostado y perdido por unidad de tiempo. Y además, como digo, en algunos dispositivos, como las máquinas multilíneas, el número de apuestas simultáneas y la magnitud de esas apuestas son flexibles, son modificables. De tal manera que, en última instancia, lo que estás permitiendo es a la persona, al consumidor, que adapte las características temporales del programa de reforzamiento a sus propias preferencias, ¿no? Lo que se está haciendo es casi indirectamente un diseño personalizado del dispositivo de juego a través de las posibilidades de eh, de cambiar la configuración del propio juego que están insertas en la máquina. ¿De acuerdo? Bien, antes hablábamos de los near misses, que están a su vez muy relacionadas con lo que llamamos pérdidas disfrazadas de ganancia, ¿vale? Los near misses son resultados negativos, es decir, son pérdidas netas, pero en los que parece que se ha fallado por poco. Es decir, todos tenemos la idea esa, ¿no? De cuando no nos toca la lotería por un número. Al final, cada billete de lotería es un billete de lotería, quiero decir, tan similar al billete que ha ganado el que ha perdido por un número como el que ha perdido por los 5 números. Los near misses lo que hacen es generar una sensación de haber estado a punto de ganar, ¿de acuerdo? Es decir, en este estudio que tenéis aquí de Barton y colaboradores, pues arriba, ¿vale? Las dos ilustraciones de arriba son ejemplos de near misses. La de la izquierda en una máquina tradicional, me ha salido un 7 y la tercera rueda se me ha quedado ahí a un puntito del 7, casi me ha salido el 7, lo cual, repito, no es casual, está preprogramado en el mapeo que se ha hecho de la propia máquina. Y a la derecha tenéis lo mismo, pero en este caso con una máquina multilínea más moderna. ¿De acuerdo? Las pérdidas disfrazadas de ganancia, digo, están relacionadas con los near misses, pero son ligeramente distintas. En las pérdidas disfrazadas de ganancia ocurren cuando tú incurres en una pérdida neta, pero el feedback que se te da es como si hubieras ganado. ¿Vale? Entonces, en las máquinas multilíneas esto es muy fácil, porque como tú estás haciendo varias apuestas simultáneas a varias líneas, siempre hay alguna de las líneas en las que gana algo. Claro, si has invertido 1 euro y recuperas 70 céntimos, has perdido 30.
¿vale? Por tanto, lo que se está obteniendo es una pérdida neta con la apuesta, con ese evento. Pero como las apuestas están distribuidas entre distintas líneas, cuando la máquina te devuelve los 70 céntimos del euro que tú has invertido, el feedback que te da es feedback positivo, es feedback de ganancia, lo cual de alguna forma incrementa la sensación de que, bueno, el resultado de esa apuesta ha sido menos negativo o más positivo de lo que realmente es. Muy bien, más características, pues son las inducciones, ¿vale? Fijaos que las características que hemos visto hasta ahora sobre todo hacen del producto de juego, digamos, más adictivo o más problemático desde algún punto de vista. Las inducciones próximas y remotas sobre todo tienen que ver con el poder de atracción que el juego tiene para las personas que ya tienen algún nivel de problemas con el juego. Es decir, las inducciones están fundamentalmente pensadas para tener un efecto sobre personas que ya tienen cierta dificultad de control sobre el juego. Es decir, son aquellos estímulos o mensajes que incrementan la probabilidad de hacer una apuesta, que en principio cualquier mensaje publicitario podría ser una inducción para cualquiera, ¿vale? Pero el tipo de mensaje que normalmente está en ese anuncio o en esa promoción, fijaos que no suele ser un mensaje de naturaleza racional. Es un mensaje que tiene mucho más que ver con llamar a un comportamiento impulsivo, ¿no? Es decir, fijaos, por ejemplo, en este anuncio que tenéis aquí, ¿no? Gane o pierda, apuesta ya, bono garantizado. Pues, es decir, la misma forma la misma forma del anuncio ya te está diciendo que, a lo que está llamando, al tipo de comportamiento que está llamando, es un comportamiento claramente impulsivo que va a ser mucho más característico de quien ya tiene algún nivel de problema con el control de juego. Esas inducciones próximas o remotas pueden estar en el propio dispositivo de juego, en sus proximidades. Si todo el mundo tenemos en mente un poco los ruiditos y las lucecitas de las tragaperras, que en el fondo también son inducciones, en este caso inducciones próximas. Pueden ocurrir en contextos ajenos al propio juego. Pueden ocurrir a través de herramientas de marketing que pueden ser generales o pueden ser personalizadas para el perfil de cliente al que esa herramienta va dirigida. Y entre las más eficaces, y especialmente entre jugadores problemáticos, están aquellas que ofrecen condiciones de apuesta aparentemente ventajosas. ¿Por qué? Porque esas condiciones de apuesta aparentemente ventajosas ayudan a autojustificar la apuesta, ¿vale? Y las personas con problemas con el juego son particularmente propensas a incurrir en autojustificaciones. Seguro que muchos de vosotros y de vosotras que habéis trabajado con personas que tienen problemas con el juego habréis visto que uno de los problemas más evidentes con los que nos encontramos en personas que tienen problemas con el juego es que tienen un conjunto de creencias muy acentuadas que les sirven para autojustificar su propio juego. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando tú ofreces condiciones supuestamente ventajosas a través de bonos, a través de promociones, etcétera, etcétera, que hasta la sentencia del Supremo de hace unos días estaban prohibidas en España, ahora vuelven a ser legales. Claro, en el fondo lo que le estás dando a esa persona es una herramienta mental, una herramienta cognitiva para justificar el juego. ¿Por qué? Porque estás presentando el juego como algo racional, algo que es económicamente ventajoso, ¿no? Entonces aquí tenéis de este estudio de Hing y colaboradores que cito aquí, cómo los cambios estructurales en el juego online están remodelando el contexto y las experiencias en en el comportamiento de los jugadores online. Algunas de estos fragmentos que tenéis aquí son declaraciones reales de personas que juegan. Entonces, fijaos, por ejemplo, en la tercera de ellas, ¿no? La tercera de ellas, es decir, si yo deposito 1.000 dólares y tengo 200 de bono que me salen gratis, ¿por qué no iba a utilizarlo? ¿Vale? Y si tú puedes controlar tu juego, utilizar esa ventaja es una decisión racional, ¿no? Pues este tipo de argumentaciones son, desgraciadamente, mucho más frecuentes entre jugadores que tienen problemas con el juego que entre jugadores que no tienen problemas con el juego. ¿De acuerdo? Vale, en el mundo concreto de las apuestas deportivas, ¿no? Que es digamos, es un mundo nuevo, ¿no? Porque sigue siendo todavía relativamente reciente y el conocimiento de las apuestas deportivas todavía y de sus riesgos quizá todavía no es todo lo grande que debería ser. Han aparecido características, aquí ya sí que me refiero a características que son muy distintas entre ellas, que solamente tienen en común, que son características propias de juegos en apuestas deportivas. Por ejemplo, las apuestas múltiples y combinadas, ¿vale? Son combinaciones de varias apuestas que pueden o no desarrollarse simultáneamente y que se pueden customizar, ¿vale? Es decir,
Antes se aportaba al resultado de un partido, ahora puedes apostar al resultado de 3 partidos. ¿Qué ocurre? Que se incrementa muchísimo la volatilidad. Por una parte, se incrementa el premio posible, pero el riesgo vinculado a esa apuesta también se apuesta. Y además, las apuestas combinadas dan pie a que aparezcan esos near misses de los que hablábamos antes. Porque si tú aciertas los 3, ganas. Pero si de esos 3 partidos aciertas en 2 y no aciertas en el tercero, la sensación que se te queda es que has estado a punto de ganar porque solo te ha faltado una de las apuestas, pero si no aciertas las 3 no ganas el premio. ¿De acuerdo? Por tanto, las apuestas múltiples y combinadas dan pie a una flexibilidad que al final acaba incrementando la posible naturaleza problemática de la apuesta. Los depósitos instantáneos tienen que ver con el hecho de que puedas transferir inmediatamente fondos de tu cuenta corriente o de tu tarjeta directamente a la cuenta de juego, a la cuenta de la página web en la que estás jugando. La withdrawal o retirada inversa son una característica particularmente dañina porque te permiten, cuando tú haces una retirada de fondos, por ley hay que establecer una demora en esa retirada de fondos. Es decir, tú cuando decides retirar de tu cuenta el dinero que te queda, bien porque el que te queda, el que no has perdido, o bien porque has ganado una determinada cantidad de dinero, esa retirada de dinero, el poder tener ese dinero disponible en tu cuenta corriente, está sometido a una demora, ¿vale? Una demora obligatoria. ¿Qué pasa? Que durante esa demora tú te puedes arrepentir, ¿vale? Y ese arrepentimiento es muy fácil. Quiere decir, la propia página web hace ese arrepentimiento muy fácil. Eso es lo que se llama la withdrawal inversa. Es decir, tú en cualquier momento, un dinero que has decidido recuperar, lo puedes conservar en la cuenta del dispositivo, ¿vale? Lo cual hace, por una parte, fijaos, que hace muy fácil tener dinero en la cuenta de cliente, pero hace mucho más fácil, incrementa la fricción a la hora de recuperar el dinero que tienes en tu cuenta, ¿vale? Y una última característica que también es particularmente llamativa es lo que se llama la opción de cash out, ¿vale? El cash out es poder cerrar una apuesta antes de que cierre el evento, ¿vale? Ahora, con la apuesta online, tú en cualquier momento tú has jugado a que el Madrid gana. ¿Qué ocurre? Que el Madrid va ganando, pero quedan 5 minutos para el final y resulta que el otro equipo está ahí al ataque, está a punto de marcar un gol. Vale, pues tú en ese momento puedes cerrar la apuesta y recuperar o ganar una cantidad que lógicamente no sería la misma cantidad que si dejas que el partido termina, pero puedes asegurar la ganancia. ¿Qué pasa? Que en realidad este retorno que tú obtienes por apuestas que cierras antes de que termine el evento, lógicamente nunca va a ser un retorno favorable a ti, ¿vale? Es decir, de hecho, ahí se establece un cierto margen que aprovecha la banca para hacer que el margen que le queda sea más grande todavía del que habría tenido si se permite al cliente, no se permite al cliente cerrar la apuesta antes de que termine el evento, ¿vale? Por tanto, los cash outs, por una parte, te permiten asegurar la ganancia, pero en el fondo son decisiones económicamente equivocadas, son decisiones económicamente irracionales. Pues fíjate, todas estas características se han podido introducir en las apuestas deportivas, lógicamente no estaban en las apuestas tradicionales y sobre todo se deben a que la plataforma online te da mucha más flexibilidad a la hora de diseñar la apuesta prácticamente como el operador quiera. Tiene toda la flexibilidad del mundo porque la plataforma online permite esa flexibilidad. Bien, me voy a saltar esto. Os voy a referir solamente al estudio, que a mí me parece un estudio muy interesante, este de Parque y Parque de 2019, donde se habla de todos estos temas, ¿no? De cómo poco a poco las apuestas deportivas han ido cambiando, han ido evolucionando para convertir la experiencia de la apuesta, ha evolucionado desde ser una experiencia discreta, una experiencia en la cual tú apuestas a un evento, tienes que esperar a que termine el evento para conocer el resultado de tu apuesta, a una experiencia mucho más continua y mucho más cercana, mucho más similar a el tipo de experiencia de juego que se tiene con modalidades de juego más inmersivas o más continuas como pueden ser las máquinas tragaperras. En general, lo que estamos viendo es que casi todos los dispositivos de juego están evolucionando hacia características estructurales que cada vez hacen que esos dispositivos de juego se parezcan más a una máquina tragaperras. Ok, por tanto, resumiendo este tercer punto, los productos de juego son intrínsecamente adictivos, entre otras cosas por el programa de reforzamiento que implementa. No solamente son adictivos, sino que se han perfeccionado industrialmente para potenciar ese efecto adictivo.
una buena parte de la rentabilidad del producto desde la perspectiva del operador se origina en ese potencial adictivo y, por tanto, volviendo al tema del juego responsable, resulta evidente que existe una contradicción entre, por una parte, la adopción de medidas de responsabilidad social corporativa o de juego responsable y, por otra parte, el desarrollo de características y tecnologías que están orientadas precisamente a dificultar el control de la conducta de juego. Es decir, hay una contradicción intrínseca de lógica entre, por una parte, decir juega responsablemente e inundando, digamos, los dispositivos de juego con mensajes de juego responsable, a la vez que diseña los productos para dificultar precisamente ejercer ese juego responsable. O sea cual sea el porcentaje de control consciente que tenemos sobre nuestro propio comportamiento de juego, lo que está claro es que el juego ha evolucionado para hacer ese porcentaje cada vez más pequeño, con lo cual si al mismo tiempo estoy rediseñando los productos para dificultar ese control y al mismo tiempo te estoy dando herramientas supuestamente para que puedas ejercer ese control informado, estoy incurriendo en una contradicción evidente, ¿vale? Lo cual quiere decir que en última instancia, como tenéis en este artículo que tenéis aquí de la doctora Tiffany Chen Han Liu, en el fondo, el juego responsable se acaba convirtiendo casi únicamente en una estrategia de búsqueda de legitimidad, ¿vale? Porque realmente el juego responsable tiene muy poca capacidad de reducir el daño si lo comparamos con la capacidad de incrementar el daño que tienen otras características estructurales a las que nos hemos venido refiriendo en la última diapositiva. ¿De acuerdo? Y por último, el último punto, ¿no? Ese último elemento conceptual que tenemos que tener en cuenta es la explotación de la vulnerabilidad social, ¿vale? Aquí hay una serie de estudios que a mí me gustan mucho, que sobre todo son dirigidos por esta autora que tenéis aquí, Wardell, de este estudio, que hace un análisis, utiliza técnicas de análisis geográfico para analizar la vulnerabilidad al juego, ¿vale? La imagen que tenéis ahora mismo en pantalla es un mapa de Manchester, ¿de acuerdo? Las zonas con color así como gris, violeta, son las zonas de privación psicosocial, son zonas de mayor vulnerabilidad social, bien pues porque hay un menor nivel de ingresos, bien porque hay factores de riesgo relacionados con la composición sociodemográfica de la población, por lo que sea, ¿vale? Es decir, esas zonas un poquito más oscuritas lo que reflejan es una puntuación combinada de vulnerabilidad social. Y las manchas en rojo son zonas de alta concentración de máquinas para apostar. Entonces, como podéis ver, no es casual, ¿no? Que esas máquinas de juego, esos dispositivos de juego, estén concentrados en determinadas zonas donde también se concentran los factores de riesgo de vulnerabilidad socioeconómica o de privación socioeconómica. Existe un solapamiento evidente entre la oferta y la vulnerabilidad psicosocial. ¿Por qué? ¿Por qué esta razón? Sí, bueno, uno podría pensar, no, es que las compañías de juego van buscando hacer daño a la gente más vulnerable. ¿Vale? No es, realmente esa no entiendo yo que sea la razón. La razón es que por alguna razón, en estos lugares, estos dispositivos de juego son más rentables. ¿Entiendes? Tienden, por mera ley de la oferta y la demanda, probablemente, tienden a sobrevivir y tienden a establecerse en aquellos puntos donde son más rentables. ¿Qué ocurre? Que de nuevo, indirectamente, se está haciendo un aprovechamiento de la vulnerabilidad psicosocial. ¿Eh? Si en ciertos contextos la gente tiende a tener más problemas con las adicciones, no solamente con la adicción al juego, sino con otras adicciones también, si en esos contextos hay una mayor vulnerabilidad a las adicciones, es hasta cierto punto lógico que la oferta de esos productos se concentre de forma desproporcionada en esas zonas. ¿Implica esto la existencia de una mano negra? Pues probablemente no. Pero desde un punto de vista de salud pública, es decir, si quitamos el aspecto moral de este asunto y lo replanteamos desde un punto de vista de salud pública, ¿eso nos justificaría para establecer determinadas limitaciones sobre dónde se puede o no se puede poner una casa de apuestas? Evidentemente sí. ¿Vale? Por tanto, por eso es una de las razones por las cuales la industria del juego está tan interesada en contrarrestar esta información. ¿Vale? De hecho, hay estudios similares a estos, financiados directamente por la industria del juego, donde se pretende demostrar que esto no es cierto. Claro, el nivel metodológico de esos estudios no es el nivel metodológico de los estudios de Wardell y colaboradores, que utilizan una tecnología estadística muy precisa y muy sofisticada. Pero este mensaje de que existe una relación entre vulnerabilidad social o vulnerabilidad psicosocial o de privación económica y
exposición a productos de juego es un argumento que nos interesa tener muy en cuenta a la hora de desarrollar políticas de salud pública vinculadas a los daños del juego. ¿De acuerdo? Bien, este otro estudio que tenéis aquí, un estudio de autores españoles en la Comunidad de Madrid. Realmente de esa gráfica lo único que me interesa es casi el panel de la derecha, el tercero, ¿vale? Este estudio de Espadafora y Martínez del año 2021, donde lo que se hace es analizar el impacto de la apertura de una casa de apuestas sobre los centros escolares cercanos a esa casa de apuestas. ¿Vale? Entonces, la gráfica lo que representa, como podéis ver, tenéis una aquí a la derecha, tenéis este puntito azul, que es la media, este puntito azul y este puntito negro, que representaría el impacto de la apertura de una casa de apuestas en colegios concertados y esto en colegios públicos. Entonces, como podéis ver, hay un impacto negativo de la apertura de una casa de apuestas. Como podéis ver, estos puntos están en la parte negativa de la gráfica. Hay un impacto negativo de la apertura de una casa de apuestas sobre el rendimiento escolar en esos centros, que además tiende a concentrarse en vecindades de bajos ingresos y en colegios públicos, y mucho menos en vecindades de altos ingresos y colegios concertados o privados. ¿Vale? Por tanto, estamos hablando de una interacción entre el entorno social y la disponibilidad de juego, en el cual la disponibilidad del juego es mucho más dañino en aquellos centros o en aquellos vecindarios donde también se concentran otros factores de vulnerabilidad psicosocial. ¿Vale? En este mismo estudio se presenta también la relación que existe entre la distancia a una casa de apuestas y el propio colegio. Y lo que se ve aquí a la izquierda de la gráfica, lo que se ve es que en vecindades donde los ingresos están por debajo de la media, ¿de acuerdo? Cuanto mayor es la distancia entre el cole y la casa de apuestas, mejor es el rendimiento escolar, ¿vale? Sin embargo, en áreas más favorecidas, en áreas con mayores ingresos, esa relación no se da o se da de forma mucho menos intensa. De nuevo, lo que encontramos es una interacción entre la exposición, en este caso a casas de apuestas, a productos de juego, a la posibilidad de jugar y las características sociodemográficas y a las características socioeconómicas del centro y del vecindario en el cual se instala esa casa de apuestas. ¿De acuerdo? Por tanto, de nuevo, lo que vemos es que la vulnerabilidad social es un aspecto importante a tener en cuenta. De nuevo, nos justificaría para establecer limitaciones sobre dónde se puede o no se puede poner una casa de apuestas. ¿Vale? Si ya sabemos que este efecto es así, aunque no sea intencionado, si ya sabemos que este efecto tiene esta naturaleza, ya deberíamos saber que hay ciertos sitios en los cuales la instalación de una casa de apuestas o la oferta de juego va a ser particularmente dañina. ¿Vale? A eso es a lo que acabaríamos derivando desde esta perspectiva de salud pública. ¿Vale? Por ejemplo, con lo cual ya se empieza a ver un poco cuál es la alternativa al modelo de juego responsable y cómo la alternativa de salud pública, de política de salud pública, se erige como alternativa al modelo de juego responsable. Y de eso en la última parte ya que queda de mi charla, yo creo que no voy a... Sí, bueno, voy a llegar casi a la hora y media que tenía en un principio. ¿Cuál es la filosofía alternativa? Es decir, ¿hacia dónde podemos abandonar? Es decir, si abandonamos el modelo de juego responsable, que ya hemos visto que tiene fallas conceptuales importantes, hacia dónde, hacia qué nueva filosofía podemos avanzar en la prevención, el tratamiento y la reducción de daño. ¿De acuerdo? Pues bien, primero, lo que tenemos que entender que es que aunque sea cierto que hayamos entendido mal el modelo original de juego responsable, es evidente que los primeros que han malentendido el modelo de juego responsable son la industria y o sea, son los operadores y los legisladores, porque aquí lo que estamos juzgando no es el modelo de juego responsable teórico tal cual se formuló en su momento, sino tal cual se ha implementado en la práctica. Y en la práctica se ha convertido en una herramienta de justificación de las estrategias comerciales de la industria y poco más. Y realmente no está haciendo su labor de prevención de daños relacionados con el juego. Por tanto, la propuesta que yo hago, la propuesta que hacen algunas personas, no solamente yo, sino a nivel internacional, digamos, la comunidad científica independiente, es decir, aquella que no está financiada por la propia industria del juego, lo que planteamos es la sustitución de este modelo de juego responsable por un modelo de salud pública. Que primero vaya dirigido a la totalidad de la población,
no solo a los jugadores afectados de forma individual, ¿eh? Que reconozca los daños que se producen a jugadores con niveles de severidad que no alcanzan el umbral para considerarse clínicos, que reconozca también los daños que se producen de forma indirecta a personas que no juegan, pero están relacionadas de una forma u otra con personas que sí juegan, que haga un balance coste-beneficio real de las intervenciones preventivas, sin asumir de antemano que el juego legal, las ventajas del juego legal, como decía lo decía al principio de la charla, superan las posibles desventajas del juego, sino que hagamos un análisis coste-beneficio de los daños que sea lo más objetivo posible y no demos una respuesta preconcebida a ese análisis, que reconozca la multicausalidad del daño y, por tanto, de la importancia del diseño del producto y las limitaciones de la exposición y la oferta, es decir, que las políticas preventivas no pueden ir exclusivamente dirigidas a informar al consumidor, sino que tenemos que intervenir sobre la fuente del daño, y la fuente del daño en gran medida es el propio producto y la oferta del producto, que reconozca la desigualdad social, económica y cultural de los daños derivados del juego y que entendamos que los daños que el juego produce no se distribuyen uniformemente en la población, sino que se concentran de forma especialmente intensa en determinados sectores de la población y que por tanto evite de forma efectiva la explotación selectiva de las vulnerabilidades psicosociales, independientemente de que esa explotación sea voluntaria o no, sea intencionada o no. Es decir, si nosotros tenemos el dato de que este agente es dañino en un determinado sector de la población y por tanto explota a ese sector de la población por sus características de vulnerabilidad para incrementar la rentabilidad del juego, aunque eso sea una consecuencia indeseada desde el punto de vista del operador, tenemos que limitar esa posibilidad de arriba a abajo, estableciendo legislaciones preventivas eficaces que impidan esa posibilidad. ¿De acuerdo? Por tanto, aquí voy a resumir un poquito, ¿vale? Normalmente, ¿en qué se ha concentrado los intentos de prevención? Pues a través de campañas que pretenden combatir la normalización y el desarrollo de actitudes positivas y mediante campañas informativas en esta primera fase de exposición temprana, reduciendo o eliminando la posibilidad de que los menores accedan a locales de juego o que puedan jugar en dispositivos o en entornos de juego. Pero claro, aquí faltan muchas cosas. Desde la perspectiva que estamos adoptando aquí falta controlar la publicidad, que ya se ha intentado y que se ha conseguido hasta cierto punto, y se debe también intentar reducir la exposición a través de la toma en consideración de esos análisis geográficos y sociodemográficos que acabamos de ver. ¿Vale? Es decir, la exposición no puede ser universal, sino que la exposición tiene que ser controlada y en ese control de la exposición se tiene que tener en cuenta los factores de vulnerabilidad que estén presentes en determinados sectores o en determinados contextos. En términos de evitar que la experiencia del juego se acaba convirtiendo en juego compulsivo, pues casi lo único que se ha hecho a nivel político y a nivel corporativo es implementar estas herramientas de juego responsable que ya hemos visto que son en gran medida ineficaces. ¿Qué falta? Pues faltan muchísimas cosas. Desde esta perspectiva de salud pública, falta ofertar alternativas, falta fortalecer las redes de apoyo que reduzcan el posible impacto de esa vulnerabilidad que hemos visto antes, falta eliminar factores de riesgo psicosocial que son muy importantes. Y desde el punto de vista, eso desde el punto de vista, digamos, de la oferta pública de alternativas, desde el punto de vista del operador. Hay que eliminar las prácticas cuestionables de promoción, que hemos visto que se aprovechan especialmente de ciertos colectivos, digamos, que ya tienen problemas con el juego, que son especialmente vulnerables. Y hay que controlar también las características estructurales del producto. Es decir, tenemos que empezar a identificar, bueno, ya las tenemos identificadas, pero tenemos que empezar a hacer consciente al regulador de que determinadas características del producto lo hacen especialmente peligroso y que quizá tenemos que empezar a meterle mano al propio producto. Es decir, no somos, o por lo menos desde mi perspectiva, no es razonable ser estrictamente prohibicionista, porque ya hemos visto que el prohibicionismo en el control de las adicciones sirve de bastante poco y acaba generando más problemas de los que soluciona, pero ciertamente si hay ciertas características del producto que sabemos que son objetivamente más peligrosas y deberíamos ser capaces de establecer políticas que permitan controlar esas características de diseño del producto. ¿De acuerdo? Desde el punto de vista del tratamiento, pues prácticamente lo único que hemos tenido hasta el momento son las herramientas terapéuticas de rehabilitación y de reinserción, ¿vale? ¿Qué falta?
Falta eliminar el marketing orientado, es decir, falta eliminar la publicidad y las inducciones que van directamente dirigidas porque funcionan especialmente bien con personas que ya padecen juego patológico y que son las responsables en muchas situaciones y en muchos casos son las responsables de las recaídas. Y tenemos que, en la medida de lo posible, eliminar los estímulos dirigidos a jugadores vulnerables o patológicos, que, como digo, tiene mucho que ver con la presencia de recaídas, que es bastante frecuente, por desgracia, en este contexto. ¿De acuerdo? Por tanto, todo lo que está en negro es lo que más o menos hasta la fecha se viene haciendo, todo lo que está en violeta es lo que queda por implementar de forma decidida y cambiando la filosofía, cambiando el modelo con el cual nos acercamos a los daños derivados del juego. ¿De acuerdo? Para terminar, me quedan 7 minutos. Para terminar, pues bueno, supongo que sabéis que hace poco ha salido una sentencia del Supremo, que había había, se había recurrido ante el Supremo la ley que se llamaba el Real Decreto de Comunicación, de Comunicaciones Comerciales del Juego, lo que popularmente se ha dado en conocer como la Ley Garzón, que limitaba de forma bastante severa las posibilidades de publicitar el juego a través de distintas plataformas, a través de televisión, radio, prensa escrita, online, etcétera, etcétera, ¿no? Las tres organizaciones que recurrieron ante el Supremo la ley Garzón fueron la Liga, la prensa y la industria, ¿vale? Para que entendáis un poco la concatenación de intereses económicos que había en eliminar en la medida de lo posible o tirar por tierra la ley de comunicación, de comunicaciones comerciales del juego, ¿vale? Es decir, la sentencia del Supremo ha salido esta semana, finales de la semana pasada. Y bueno, no la tira por tierra íntegramente. Por suerte, no afecta al corazón, es decir, no afecta a la orientación de la ley, porque la orientación de la ley expresamente se refiere al abordaje de los problemas con el juego desde una perspectiva de salud pública, y eso fue un cambio muy importante que se produjo con el anterior ministerio y que aparentemente se va a mantener con el actual Ministerio de Consumo, que es actualmente el competente para legislar en materia de juego, pero es cierto que la sentencia final del Supremo sí que elimina algunos aspectos importantes, ¿no? Entre esos aspectos importantes que elimina, pues, por ejemplo, vuelve a permitir o elimina la prohibición de utilizar promociones de captación. Ya hemos visto anteriormente que las promociones de captación están diseñadas de determinada manera y que son particularmente efectivas con personas que no juegan todavía y que por tanto se pueden convertir en nuevos clientes, pero también en personas que ya eran jugadores, que ya tenían problemas con el juego y que pueden volver a jugar a raíz de determinados tipos de ofertas que pueden percibirse como autojustificativas o como ventajosas desde el punto de vista económico. ¿Qué más se ha eliminado? Se ha eliminado la prohibición de utilizar famosos, ¿vale? Que era una cosa que a nosotros nos parecía particularmente importante, utilizar modelos de éxito, famosos, deportistas, etcétera, etcétera, para anunciar juegos. Se vuelve a permitir, por tanto, el uso de celebridades para anunciar juegos. ¿Qué más se elimina? Se amplía mucho la posibilidad de hacer publicidad a través de lo que se llama servicios de la sociedad de información, que fundamentalmente son redes sociales. ¿Vale? Se había limitado mucho, aunque no se estaba cumpliendo, realmente no se estaba cumpliendo la ley, al menos no de forma estricta, pero sí que había una prohibición de utilizar las redes sociales para hacer publicidad de juegos de azar, salvo que tú expresases un consentimiento un consentimiento expreso para recibir esa publicidad. Esa limitación también se elimina. A través de YouTube prácticamente lo mismo, es decir, se vuelve a permitir que a través de plataformas de vídeos compartidos se pueda volver a utilizar, se pueda volver a presentar publicidad de juego, aunque es verdad que se mantienen las limitaciones horarias que había para otros dispositivos o para otras plataformas se mantienen aquí, por tanto solo se podría hacer publicidad entre la 1 y las 5 de la madrugada. Eh, bueno, se eliminan también algunos elementos que tienen que ver con el hecho de utilizar publicidad de forma dirigida, ¿vale? Es decir,
En la ley lo que se establecían eran las limitaciones, es decir, salvo que tú expresases consentimiento expreso para recibir determinada información, no se te podía enviar esa información a ti directamente. Esa posibilidad ahora también vuelve a permitirse, ¿vale? Por tanto, la sentencia, desde nuestro punto de vista y desde la perspectiva de la filosofía que yo estoy defendiendo aquí, la sentencia es objetivamente mala. Algunas cosas muy importantes se mantienen, se siguen manteniendo las limitaciones horarias, se sigue manteniendo la prohibición de la sponsorización de eventos deportivos, de equipos deportivos, se siguen manteniendo algunos aspectos importantes de la ley, se sigue manteniendo la filosofía nuclear de la ley, es decir, de la aproximación a la prevención de los problemas del juego de una perspectiva de salud pública, pero es cierto que la ley queda capada, entre comillas, es decir, queda muy limitada a la hora de restringir algunos de los posibles daños de la publicidad del juego. Lo siguiente, bueno, pues lo siguiente seguramente será hacer una ley mejor, más sólida desde el punto de vista técnico-legal y avanzar en la línea en la que ya se está avanzando, que como he dicho antes, es la línea de la regulación del producto y de la oferta, y no solamente de la publicidad, ¿vale? Y empezará, hay por ahí un decreto que está un poco en tierra de nadie ahora mismo, que es el decreto de diseño de entornos seguros de juego, que sí vaya en la línea em, de afectar al propio diseño del producto. ¿De acuerdo? Muy bien, con eso termino. Es decir, no puedo dejar de mencionar, perdonad por la autopublicidad, que acabamos de sacar, Fran Navas y yo acabamos de sacar un libro sobre juego que se llama Trampas en la editorial Nextdoor, donde, entre otras cosas, hablamos en el capítulo 6 de la penúltima apuesta y la falacia del juego responsable, y donde ponemos pues muchos más ejemplos de lo que da tiempo a hacer aquí sobre por qué la orientación de juego responsable nos parece una orientación equivocada, por qué deberíamos evolucionar hacia un paradigma de salud pública. Y no puedo terminar, lógicamente, sin agradecer primero a mis centros colaboradores directamente, es decir, donde trabajo, ¿no? Mi grupo de investigación, el grupo de investigación de aprendizaje, emoción y decisión de la Universidad de Granada, en el Centro de Investigación Mente, Cerebro y Comportamiento, tanto a la Asociación Granadina de Jugadores de Azar en Rehabilitación como a la Federación Andaluza de Jugadores en Rehabilitación, que siempre me han apoyado en todo lo que lo he necesitado y con los que siempre he colaborado de forma muy amigable y siempre desde el reconocimiento de la labor que hace. Y termino simplemente insistiendo en que toda mi financiación es pública, todo el dinero que yo a lo largo de mi vida he tenido para investigar provienen de proyectos competitivos del Ministerio del Ramo, y que por tanto no tengo conflictos de intereses en los cuales pueda estar mediando de alguna forma la industria del juego, y que por tanto, pues bueno, digamos, puedo presentar la garantía de cierta independencia respecto de esa industria. Nada más, muchas gracias a vosotros y a vosotras por vuestra atención, y bueno, nos quedan unos minutos para preguntas, dudas y cualquier cosa que se os pase por la cabeza.